En los últimos días se ha hablado bastante sobre la convención y entre acusaciones que van y vienen, como equipo del Baqueano decidimos y nos dedicamos a hacer una investigación exhaustiva de todo lo que se ha aprobado y que formará parte de lo que es aún una probable nueva constitución. La que, como bien sabemos, después de que se termine su redacción, deberá ser votada por la ciudadanía, donde los chilenos debemos elegir entre las opciones rechazo o apruebo. En el primer capítulo hablaremos sobre el desastre del Estado regional. Y es que en la búsqueda de tener el control total e instalar progresivamente el totalitarismo en Chile, la ultraizquierda ha establecido en el Pleno de la Convención Constitucional la eliminación del Senado de la República, una institución tradicional que sirve como el contrapeso republicano ante medidas dañinas para la estabilidad del país que pueden emerger de las mayorías transitorias representadas en la Cámara de Diputados. A cambio, la Convención postula la creación de una entidad llamada Cámara de las Regiones. El artículo número 9 establecido por la Comisión de Sistema Político dice lo siguiente: la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales. Esta institución, inventada por la Convención Constitucional, tiene dos objetivos. Lo primero es que intenta disimular la inexistencia del Senado mediante la instalación de este organismo que permite mantener una nueva clase de burócratas con escaso poder resolutivo. Lo que se da es una forma de falsa sensación de bicameralismo y pone fin de esa manera a 200 años de tradición republicana en nuestro país. A su vez, esto permite que la ultraizquierda pueda cambiar las reglas del país a su antojo sin una visión de país superior. Y en segundo lugar, esto cumple una función mucho más profunda, que es materializar la instauración en Chile de un llamado Estado regional. A continuación les vamos a explicar qué es un Estado regional y en qué consiste. El Estado regional fue una de las primeras normas aprobadas por la ultraizquierda que domina la Convención, y su definición se encuentra en los artículos desde el 1 al 35, redactados por la Comisión de Forma de Estado. Muchos pueden pensar que el establecimiento de un Estado regional es un buen paso para la descentralización del país, que podría significar un empuje para que las regiones puedan mejorar sus condiciones económicas y administrativas. Inclusive, hay muchos otros que pueden pensar que esta medida nos acercaría a algo parecido a un federalismo, pero no podríamos estar más equivocados, porque esto es muy distinto. Cada vez que usted lea alguno de los artículos que la Convención Constitucional ha aprobado, tiene que recordar que la derecha no ha tenido participación alguna en su redacción, por lo cual todo está escrito bajo los parámetros de la extrema izquierda, con su propio lenguaje y sus propios objetivos. El verdadero regionalismo de izquierda no es un regionalismo que sea sencillamente una descentralización administrativa, y mucho menos que busque la eficiencia económica y tributaria, sino más bien lo que se llama regionalismo autonomista. Esto es un tipo de regionalismo que viene diseñado desde una perspectiva neomarxista. De ahí la importancia de leer entre líneas esta peligrosa propuesta constitucional. El artículo primero de este capítulo de Forma de Estado dice lo siguiente: Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Por su parte, el artículo 18 del mismo capítulo indica lo siguiente sobre las regiones autónomas. Las regiones autónomas son entidades políticas y territoriales dotadas de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, que gozan de autonomía para el desarrollo de los intereses regionales, la gestión de sus recursos económicos y el ejercicio de las atribuciones legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora. Esto a través de los órganos en el ámbito de sus competencias con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. Como podemos ver, las palabras autonomía y territorio empiezan a repetirse cada vez más a lo largo de este tipo de artículos.
La idea de preservar supuestamente la unidad del Estado se vuelve completamente falsa si miramos detenidamente lo que se propone. Pero lo más importante es entender que no se trata solo de un funcionamiento administrativo de lo que llaman entidades territoriales autónomas, sino que se trata de una evidente y progresiva eliminación de la unidad de la nación en su concepto más profundo. Como hemos dicho, el marxismo autonomista propone la autonomía regional de una forma similar a lo que antiguamente se llamaba consejos obreros, cuya palabra en ruso es soviet. La diferencia es que esta vez no se trata de la clase trabajadora del país como postulaba el comunismo antiguo, sino que de una masa amorfa de organismos con distintos intereses, tales como los intereses indigenistas, intereses feministas, los colectivos LGBT, los anarquistas y entre muchos otros, pero donde los intereses republicanos no van a tener ni tendrán derecho alguno a expresarse, ya que son censurados incluso mediante la violencia. El autonomismo propone que la desintegración de Chile lleve a que estas entidades territoriales autónomas mantengan una agenda fuertemente colectivista. Así ya no hay una idea de un bien superior a nivel nacional, sino que solamente los afanes particulares de distintos grupos de ultraizquierda a lo largo de todo Chile, los que van a estar a cargo de manejar las instituciones regionales y dirigir los eventos relacionados a expropiaciones, a persecución política, a la redistribución de la renta, al control de precios y el mercado negro. Además, esto es importante porque no podemos olvidar que cuando la ultraizquierda habla de territorios, no se refiere a zonas geográficas, sino a grupos que tienen el poder en estas zonas, es decir, a ellos mismos. Esto es clave, ya que es frecuente ver a representantes de la centroderecha hablando de territorios, como si ese concepto, que es de reciente intromisión en la política nacional, significara lo que tradicionalmente ha significado. Pero veamos otros artículos importantes. El artículo 2 del mismo capítulo en cuestión habla sobre las llamadas entidades territoriales y expone lo siguiente. El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, en comunas autónomas, en autonomías territoriales indígenas y en territorios especiales. Las entidades territoriales autónomas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límites los derechos humanos y de la naturaleza. Continúa después. La creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes de acuerdo con la Constitución y la ley. Aquí puede notarse un absoluto desorden en la configuración del país bajo este modelo, porque de partida no se transparentan los parámetros concretos para la creación de estas entidades. Básicamente, se trata de un reparto de poder que puede beneficiar a grupúsculos terroristas y todo tipo de traficantes de influencias. Además, los antecedentes económicos de estas entidades deberán compensarse porque son declaradas solidarias, es decir, se permite la división de la lucha de clases en la configuración del mismo país. Dice el artículo 5 de la misma temática respecto de la autonomía de las entidades territoriales. Las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley. En ningún caso, el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. La trampa aquí está en el juego que hace la izquierda posmoderna entre autonomía y secesión. Los movimientos autonomistas no buscan la secesión, por lo que muchas personas se relajan al creer que el país no se va a dividir. Pero el error aquí es que la autonomía es una cuasi secesión de facto, siendo la única diferencia que necesitan del Estado para seguir parasitando del gasto público estatal. En este sentido, es relevante destacar que el indigenismo postula que el Estado debe seguir entregándoles a sus grupos grandes sumas de dinero fiscal a costa de los contribuyentes debido a supuestas reparaciones históricas, pero en la práctica no habrá ni libre tránsito ni un sistema de justicia único y estable. Será lo que se llama la ley de la selva,
donde quienes tengan más poder de fuego y relación con el crimen organizado van a tener más libertad de hacer lo que quieren en determinados lugares. El artículo 7, por su parte, indica lo siguiente: las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, ejecución, evaluación, fiscalización y control democrático de la función pública, con arreglo a la Constitución y las leyes. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultadas y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Este modelo de decisión es similar a lo que la izquierda ha promovido en las universidades, el asambleísmo, es decir, los grupos que controlan las entidades territoriales van a tener el monopolio de la opinión. Ninguna opinión disidente va a ser tomada en cuenta. Esto es lo que ocurre con estos modelos de extrema izquierda que promueven la horizontalización del poder. No se va a tratar de una democracia en el sentido liberal, sino de un concejismo que busca igualar y nivelar hacia abajo en todas las decisiones. Esto lo veremos reflejado en que de estas resoluciones se va a tener como resultado la exigencia de la redistribución de la riqueza, lo que en el fondo obviamente va a generar pobreza y el impedimento de inversión en el territorio nacional, o al menos no va a poder ser de forma libre, pues del mismo modo que opera una mafia, van a poder exigir grandes sumas de dinero al sector privado por supuestas reparaciones. Esto va a generar evidentemente corrupción o sencillamente va a espantar a la inversión. Como comprobación del punto anterior, vamos a ver el artículo 8 que habla sobre el desarrollo territorial. Dice lo siguiente: es deber de las entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias, establecer una política permanente de equidad territorial de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. Las entidades territoriales considerarán para su planificación social, política, administrativa, cultural, territorial y económica los criterios de suficiencia presupuestaria, inclusión e interculturalidad, integración socioespacial, perspectiva de género, enfoque socioecosistémico, enfoque en derechos humanos y los demás que establezca esta Constitución. Así, las supuestas resoluciones que estarían en manos de los ciudadanos en realidad tienen bastante letra chica, por lo que van a tener que mantenerse en la línea de lo que decían los lobbies ecologistas, los lobbies feministas, los LGBT, así entre muchos otros. Los mismos van a tener su propio núcleo en torno a las organizaciones y movimientos sociales que van a ser manejadas por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Después, en el artículo 9 se establece que la redistribución de la riqueza va a afectar a estas entidades territoriales, a las que más destaquen, dice el mismo artículo. Eso es el equivalente a castigar al que le va mejor para subsidiar al que le va peor. Este artículo se llama Equidad, Solidaridad y Justicia Territorial e indica lo siguiente: el Estado garantiza un tratamiento equitativo y un desarrollo armónico y solidario entre las diversas entidades territoriales, propendiendo al interés general, no pudiendo establecer diferencias arbitrarias entre ellas, asegurando a su vez las mismas condiciones de acceso a los servicios públicos, al empleo y a todas las prestaciones estatales, sin perjuicio del lugar que habiten en el territorio, estableciendo de ser necesario acciones afirmativas en favor de los grupos empobrecidos e históricamente vulnerados. El Estado de Chile promoverá un desarrollo territorial equitativo, armónico y solidario que permita una integración efectiva de las distintas localidades, tanto urbanas como rurales, promoviendo la equidad horizontal de la provisión de bienes y servicios. Como se puede ver aquí, en nombre de aquellos que se llaman en forma arbitraria, como históricamente vulnerados, el Estado va a tener derecho de intervenir por la fuerza y redistribuir lo logrado por unos para dársela a estos otros. Esta es literalmente una de las causas de la miseria de innumerables países, expresada de forma absolutamente dictatorial y totalitaria como parte de una constitución. En la próxima edición vamos a revisar a fondo las figuras de región autónoma y comuna autónoma, que son dos de las figuras institucionales más evidentes de la desintegración que propone esta Convención Constitucional para nuestro país y que se derivan de este autonomismo regionalista neomarxista que nutre ideológicamente estos convencionales.